Bueno, les damos la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar presentes, por haberse conectado, por haber decidido participar y brindar este tiempito para estar con nosotros, para hablar un poquito de lo que es el Design Thinking aplicado a un proyecto de e-learning. En principio, nuestra idea es presentar a WebDoor, contarles que WebDoor es una empresa que hace 19 años que se dedica al diseño y desarrollo de e-learning, que tenemos presencia tanto en Argentina como en España y además trabajamos fuertemente en Chile, México, España, Alemania, y que nuestra principal fortaleza es el trabajo en los proyectos de e-learning, ya sea tanto en el desarrollo de contenidos como en lo que es el armado de plataformas. Y la idea de este webinar surgió un poco de la experiencia que nosotros vamos teniendo día a día cuando encaramos proyectos con nuevos clientes o con clientes ya existentes, cómo vamos refinando este proceso, cómo vamos trabajando en función de aquello que necesitamos mostrar o generar, ¿sí? Entonces, voy a poner así los veo. La idea era, en función de eso, compartirles, como les decía, experiencias y charlar un poquito con ustedes acerca de eso. Está conmigo Valeria. Valeria es mi socia. Ella es diseñadora multimedia. Es la que está a cargo de la gestión de proyectos y coordina nuestra sucursal en España, está en Madrid. No sé, Vale, si quieres contar un poquito vos. Hola a todos. Como les decía recién, muchas gracias por unirse. Yo formo parte de WebDoor desde el 2014. Chris él nació con el e-learning y ya el e-learning tiene toda su experiencia y viceversa, y él tiene toda la experiencia del e-learning. Yo me sumé un tiempo después y bueno, juntos también fuimos creciendo y evolucionando, como ustedes sabrán, y seguramente muchos de ustedes no solo se dedican a educación, sino también a tecnología, a desarrollos en general, y vieron que esto cambia constantemente, evoluciona, y bueno, eso nos obliga a estar todo el tiempo en movimiento. Así que sí, desde hace unos años estamos trabajando juntos a diferencia de por ahí muchas industrias o muchos rubros los cuales la pandemia le pegó fuerte, habrán visto que todo lo que es digital, lo que es online, lo que es capacitación, tuvo un despegue impresionante, y bueno, nosotros estamos ahí, en ese grupo de agradecidos y beneficiados por este despegue. Así que bueno, eso. Por eso también nos parecía importante devolver de alguna forma todo esto que vamos recibiendo o que fuimos obteniendo, ¿no? Y esto de contar un poco cómo es el proceso o las buenas prácticas, no sé si buenas prácticas, en realidad prácticas que a nosotros nos sirven al momento de
tratar con clientes y de generar diferentes estrategias para resolver problemas. Entonces, en función de eso es que armamos este primer webinar. La verdad que estamos súper contentos porque, ahí vamos, les voy a volver a compartir. Ahí vemos que somos o que estamos dispersos por el mundo en este webinar, ¿no? Tenemos gente de Europa, tenemos gente de Argentina, de gente de Perú, de Chile, de México, de Colombia. Así que a todos, muchísimas gracias. Bien, como decíamos, la idea era hablar un poquito del Design Thinking aplicado a un proyecto de e-learning, porque mucho se habla del Design Thinking como el Design Thinking en sí, o como la metodología, digamos, pero el tema es qué pasa cuando hablamos de concretamente aplicarlo a un proyecto de e-learning. Porque por ahí lo que vamos a construir es diferente a construir un producto como un teléfono o como algo tangible, sino que es un servicio. Vamos a estar, o estamos, mejor dicho, orientados a resolver un problema que a veces no está tan claro. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nos llega un pedido, un requerimiento de un cliente y nos dice, queremos hacer un curso de determinada cosa. No sé, pongamos de educación financiera. Y tenemos como algún, o ellos nos brinda, o el cliente nos brinda algún panorama, pero no tenemos un proceso de diseño por detrás para saber si el producto que estamos haciendo se corresponde con la real necesidad. Entonces, aplicar la metodología de Design Thinking nos permite a nosotros poder pulir esto que vamos a ofrecer. En este punto, y para arrancar, me gustaría que nos cuenten quiénes de ustedes conocen la metodología, entran ahí al Mentimeter, pueden votar, a ver. Yo se los pego en el chat. Así les es más fácil. Sí, un segundito. Ahí está. Así pueden hacer clic. Ok, igualmente estamos viendo que la tendencia es que conocen la metodología, algunos la utilizan, pero son los menos los que lo utilizan en proyectos de e-learning. Ok, avanzamos entonces. Ya sabemos cómo o dónde estamos posicionados. Entonces, esto nos sirve porque como gran parte conoce la metodología, al menos de entre los que votaron, podemos ir un poco más rápido en ese punto. Los invitamos ahora a ver un pequeño video y después vamos a hacer un análisis. Ahora. Design Thinking es una metodología para innovar que parte por la identificación de necesidades de las personas. Está basada en una investigación profunda para entender las necesidades más allá de lo que te puedan decir, sino lo que realmente, analizando lo que hacen, lo que piensan, lo que creen, ¿no? Y a partir de ahí encontrar oportunidades de crear nuevas soluciones. Por ejemplo, de un proceso creativo tradicional, la principal diferenciación está en que el Design Thinking está basado en una investigación y la inspiración se da en los usuarios, en las personas que están y en la problemática de estas personas y busca traer esa perspectiva, no solamente la perspectiva del creativo que se encierra en un sitio para crear la gran idea, sino está basado en
un problema que tiene alguien, y quizás es misma mente creativa, pero llevada al contexto de las personas. Y la empatía se genera a través de una inmersión en el contexto de la problemática de las personas, por ejemplo, ¿no? Si vamos a hacer una mejora en un proceso educativo, pues bueno, vamos a ver las clases, vamos a ver cómo prepara las clases un profesor, vamos a ver cómo estudian los alumnos, vamos a ver cómo se dan estas interacciones. El segundo principio tiene que ver con la colaboración. La esencia del trabajo de Design Thinking está en el trabajo multidisciplinario, que puedan confluir gente de distintas disciplinas y con distintas miradas, con distintos lentes, ¿no? Finalmente, la experimentación, que tiene que ver con, por un lado, la prueba y error, estar constantemente haciendo pruebas y aprender, pero sobre todo tiene que ver con poder aterrizar las ideas en cosas concretas, tangibles, que puedas poner a prueba con los usuarios y con tu equipo también. No solamente ponerte en los zapatos del usuario para el cual estás creando, sino tener la capacidad de sacarte los tuyos, de salirte de tus paradigmas, salirte de tus preconceptos y poder ver la realidad desde esta nueva perspectiva. Bien, se escuchó bien, ¿no? Entiendo que sí, porque no me dije. Oh, ok. Bien. Sí, esto que elegimos este video inicial, un poquito, primero porque cuenta un poquito acerca de la metodología y además, esto que yo decía, ¿no? Que el Design Thinking está más allá de esto de pensarlo como el diseño aplicado al desarrollo de un producto tangible, sino que tiene que ver con una metodología de pensar o utilizar el pensamiento de diseño para poder construir algo innovador, algo creador, algo que es diferente. Y en eso es en lo que nosotros nos vamos a basar y eso es lo que le vamos a contar básicamente durante este webinar. La idea es que sea participativo, así que el que quiere compartir algo, el que quiere hablar, lo puede hacer o a través del chat y Vale nos cuenta, o puede levantar la mano y le damos participación, porque la idea es que todos podamos intercambiar, ¿no? Entonces, ahí estoy leyendo que alguien dice que no escucho nada. Sí. ¿Los demás escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Bien, perfecto. Entonces, continúo. Decía, entonces, es esto, es trasladar esto, que muchas veces como metodología lo conocemos y lo pensamos como algo muy claro para cuando estamos desarrollando un producto que tiene que ver con algo que vamos a ver, no sé, un mate, un termo, un celular, a ¿qué pasa usando esta metodología para crear un servicio, como es el e-learning, ¿no? No tenemos los mismos parámetros al momento de ver las cuestiones tangibles del proyecto. Entonces, esa es la idea. El design thinking o el pensamiento de diseño, básicamente, ahí deberían estar viendo. Sí, ahí está. Decía que el design thinking surge básicamente de, a ver, no vamos a hablar tanto de historia porque en realidad lo que nos interesa a nosotros un poco es esto que decía antes, cómo lo aplicamos, ¿no? Pero surge o se hace famoso cuando Tim Brown da una nota en una revista en el 2008 y él, que es el presidente ejecutivo de IDEO, que es una de las empresas que más impulsan el uso del Design Thinking, dice que esta metodología tiene un enfoque en la innovación centrada en el ser humano, tiene que ver con herramientas del diseñador para integrar las necesidades, viendo la posibilidad tecnológica que hay para resolver esas necesidades y si eso es viable en el mundo de los negocios. Fíjense que tenemos aquí, se ve mi mouse, ¿no?
Sí. Ok, esta triada de que lo que nosotros tenemos que hacer es pensar en las necesidades de las personas, tenemos que ver que sea tecnológicamente factible aquello que pensamos y la estrategia viable de negocio, ¿sí? Porque si no tenemos esto resuelto, no va a ser tan sencillo llegar a un resultado, ¿no? El origen lo decíamos hace un ratito. ¿Y para qué sirve el Design Thinking? Como yo les contaba al principio, sirve para todo, ¿sí? Desde para pensar el diseño de un celular, pensar una forma en que quiero encarar la vida, o, como nos ocupamos hoy, diseñar cursos virtuales o online, ¿sí? Porque en realidad tiene que ver con resolver un problema de manera creativa, innovadora, y eso es lo que nosotros buscamos cuando creamos un producto de e-learning, básicamente. Si nosotros no tenemos este pensamiento de diseño para crear productos que sean atractivos y que mantengan el engagement de aquel público que nos está visitando, la realidad es que muy probablemente fracase nuestro producto, ¿sí? Entonces, el design thinking se utiliza para eso, ¿vale? Si querés agregar algo sobre esto. No. Vamos bien. Ok. Como todos contaron o como la mayoría nos contó que sabe de la metodología de Design Thinking, la vamos a repasar muy rápidamente a esta metodología para pasar, sí, a trabajar ya sobre la cuestión del desarrollo de un proyecto de e-learning con Design Thinking. Pero básicamente me interesa rescatar de la metodología que tenemos una serie de etapas a las que se puede volver en forma iterativa, que la idea es que cuando llegamos al desarrollo, el desarrollo ya se ha sido probado, testeado y aprobado por los usuarios finales, ¿sí? Esto de ir iterando en estas diferentes etapas que ahora vamos a ver, hace que el resultado final sea innovador, se llegue más rápido y que el costo de este desarrollo sea más económico, que sea más bajo, porque no es lo mismo llegar con un producto y decir, a ver, que ahora lo vea el usuario y enterarnos que el usuario no era lo que estaba buscando, a en estas sucesivas etapas ir modificando y reacomodando aquello que nosotros vamos pensando o imaginando como equipo al momento de diseñar. Una cosa muy importante y que se veía en el video es que el design thinking, la idea es trabajarlo en equipo, es trabajarlo con el equipo de trabajo, con el equipo de personas que van a estar involucrados, porque la suma de las partes es mucho más que el todo, y esto tiene que ver con que diferentes personas pueden darle ópticas distintas a la resolución del mismo problema, y de ahí es desde donde vamos a partir. En estas etapas, o en las etapas que nosotros contábamos hace un ratito, que son 5, tenemos empatizar, definir, idear, prototipar y testear. No necesariamente van a ir todas las etapas, no necesariamente lo vamos a hacer exactamente en ese orden. Muchas veces vamos a llegar a algunas de las etapas y quizás tengamos que volver hacia atrás, quizás cuando estamos ideando decimos, ¿y esto tiene que ver con lo que nuestro usuario o nuestro cliente necesita o no? Entonces volvemos a la etapa de empatizar. Cuando prototipamos quizás tenemos que volver a definir el problema porque nos damos cuenta que ese prototipo que hicimos no resuelve aquel problema que en algún momento planteamos, etc. ¿Voy siendo claro? Sí, yo sumo solamente porque es para no salirnos del foco, que en el e-learning el protagonista para nosotros siempre va a ser el usuario final. ¿Sí? Siempre, en el design thinking en general, pero en el e-learning especialmente, cuando nosotros encaramos una capacitación, aunque el tema sea el mismo, aunque los conceptos sean los mismos y aunque el contenido sea el mismo, no es lo mismo enseñárselo a un adolescente que a un adulto mayor o que a un gerente de una empresa. Entonces,
más aún se hace el foco en el primer paso, que es empatizar, que ahora vamos a ampliar un poco, pero es como que lo tenemos que tener siempre en el centro, siempre en foco y siempre en eje, a quién es el alumno, quién es el usuario final, que después se va a encontrar con los contenidos que desarrollemos. Esto es muy importante porque lo que Perdón, yo coincido con Valeria porque hago diseño, talleres para empresas y, bueno, relacionado a la andragogía y algunos también para las personas más jóvenes, y utilizo el design thinking y es tal cual lo que decís. Quizás vas a darle lo mismo, pero tenés que reformular todo porque el usuario cambió. Y también quiero agregar algo importante que dijo Cristian de los equipos, son los diseñadores. Yo lo estoy usando en una empresa para rediseñar los procesos de recursos humanos. El proceso de onboarding, el de feedback y evaluación de desempeño, y estamos trabajando con los colaboradores diversos, multidisciplinarios, para que ellos vayan proponiendo esta innovación en los procesos. Son los que más saben de cómo funcionan las cosas en las organizaciones, o sea que hay que aprovechar también eso. Son los que más empatizaron. Sí, una cosa que me parece importante en esto es, en lo que nos corresponde o en lo que nos compete hoy, nos reúne hoy, que tiene que ver con el learning, es pensar que nosotros, voy a sacar esto así, les veo las caras, porque si no, no veo las caras, ahí está. Es pensar esto de que cuando nosotros diseñamos, nos pasa que muchas veces aparece el requerimiento desde la empresa, pero no tenemos como la llegada al usuario final. A lo mejor la empresa nos dice, necesitamos hacer una formación en, no sé, en finanzas para los jóvenes, ¿sí? Porque queremos que los jóvenes aprendan tal o cual cosa. Pero hay que ver si los jóvenes ven a ese curso con ese mismo objetivo. Porque a lo mejor el objetivo del joven es salir de su situación marginada en el espacio donde está, y entonces la forma en que yo te voy a presentar a lo mejor el mismo contenido es diferente a como lo planteaba la empresa. Bien. Entonces, acá es donde a nosotros no sé si decir nos cuesta, porque en realidad no es que nos cuesta, pero que a veces es más difícil porque lleva tiempo, porque hay que hacer cuestiones específicas de investigación, pero que está bueno poder resolverlo porque seguramente o claramente el resultado final es mucho más efectivo, ¿no? No sé, Vale, si vos estás viendo el chat, muchas cosas, pero no. Sí, William dice, eso lo podemos resolver con la acción tutorial, pero el diseño es de la empresa, es el cliente. Sí, ahí son, digamos, a ver, tenemos que pensar como estoy ordenando la idea en mi cabeza. En este punto, si la empresa es el cliente, pero la empresa quiere que el curso sea efectivo. A ver, yo voy a hacer una diferenciación. Nosotros trabajamos con diferentes tipos de empresas. Empresas en las cuales la formación es mandatoria, porque en realidad tiene que ver con, vamos a bajar cómo se hace un proceso, vamos a mostrar cómo se atiende a los clientes, etcétera, etcétera. Y entonces, ahí el cliente es la empresa, voy a empatizar con la empresa, voy a bajar el contenido como me lo pide la empresa, y ahí no voy a tener a lo mejor tanto problema, aunque estaría bueno igual escuchar al cliente final, que es el usuario. Pero tenemos otros clientes que nos dicen, este curso que vamos a desarrollar es no mandatorio, opcional, para personas que, a ver, ahora tenemos un cliente al cual estamos haciendo un curso que va destinado a chicos entre 15 y 18 años que pueden decidir tomarlo o no tomarlo, y cuando entran pueden decidir seguir o no seguir. ¿Bien? Entonces ahí el cliente me pide que yo vea al usuario final específicamente y que vea de qué manera yo atrapo a ese usuario final. Y por eso tengo que empatizar. Y ahí, si bien el cliente es la empresa, porque quien me va a pagar el producto o el proyecto o lo que yo voy a desarrollar es la empresa, lo que ocurre
es que el cliente final al que tengo que mantener contento y el que tiene que aprovechar el curso y el que se tiene que sentir identificado es el alumno. ¿Se entiende? Sí. No sé si William me había levantado la manito para hacer un comentario. le podés habilitar el micrófono, ¿vale? Vos que lo tenés. Sí. No, gracias, sí. Estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Cristian en este momento. Sin embargo, la experiencia nos lleva para otra parte. La experiencia nos dice, sobre todo grandes empresas, que el departamento de formación es el que te contrata y te dice lo que tienes que diseñar, cómo lo tienes que diseñar y a quién se lo vas a aplicar. ¿Por qué hablo de la acción tutorial? Porque la acción tutorial es el que se da cuenta al final cómo debió haber sido enfocado el curso en realidad. Nunca vamos a llegar en una gran empresa te hablo desde el conocimiento de, por ejemplo, imagínate que le tengamos que dar, que no es el caso, pero le diseñamos un curso e-learning a el Corte Inglés, aquí en España, y a un departamento que tiene 200 empleados. Y esos 200 empleados, tú llegarás cuando vayas a impartir la acción formativa, como le decimos aquí. Luego, el tutor o la tutora es la que va a decir al final, mira, esto lo tenemos que orientar porque si estamos con una gran empresa, ese va a ser nuestro grifo y no va a ser el último curso que demos. Vamos a dar muchos más. Y si lo hacemos mejor, ya conocemos a los alumnos y ya vamos orientando el diseño al usuario final. Pero de primera entrada, que es lo que yo quería decir, lo tenemos que diseñar directamente como lo diga la empresa, que al final, y al principio, perdón, es el cliente final nuestro. Gracias. Sí, William. ¿Puedo decir algo con lo que dijo William? Sí, Fernanda. Sí, Fer. Puedo un cachito porque tiene razón lo que pasa en la realidad. No obstante, no sé si están así porque podemos, digamos, primero que nada, que la metodología que parece tan nueva, no es tan nueva, pero para los empresarios, las empresas, esto es como desconocido. ¿Cómo que la gente va a elegir? ¿Cómo eso acá se tiene que hacer este plan de capacitación y es el que está programado y punto? No, desde recursos humanos, bueno, yo me dedico a eso hace ya más de 15 años y en consultoría. Estamos, a través de gracias a la mano de la agilidad, soy agilista, venimos empujando a las organizaciones en esto que vos decís, William, de dejar de generar estas capacitaciones push y hacerlas pull. ¿Qué quiere la gente? ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo? Porque en serio que las empresas destinan inversión y la gente después no va. Entonces, ¿pero cómo que no va? Entonces, hicimos un proceso de design thinking y era, claro, las típicas capacitaciones, un reproductor con patas hablando, la gente aburrida después del trabajo, cansada, 2 horas, escuchando a una persona, y hubo que rediseñar todo eso, y de algún modo, por más que el pedido es del cliente empresa, uno también puede acomodar toda esta situación como para ir virando hacia otra forma de trabajar. Ahora, cuando el cliente empresa te dice no, bueno, es el sponsor, es el que manda, pero digamos, hay buenos intentos y hay situaciones reales con buenos intentos de cambiar eso un poco, William. Sí, yo sumo un poquito... Por eso es que digo que quien tiene la clave al final es la acción tutorial y es el que te va a orientar realmente hacia dónde debemos ir y quién es nuestro cliente final y cómo atenderlo y mantenerlo contento. Y ahí está un poquito la clave, que es lo que que es como el primer paso, es el empatizar. ¿Por qué? Porque el tutor es el que conoce al alumno en definitiva. Entonces el tutor sabe quién es, sabe qué quiere, sabe cuántos años tiene, sabe qué conocimientos previos trae, que por ahí la empresa cree que lo sabe y no tanto. Pero el tutor, que es el que está todo el día y acompañando el aprendizaje, es el que empatiza y es nuestro puente hacia el usuario final. No sé si hay... Exacto. Sí, no, hay comentarios, se habla del equipo multidisciplinario para que todo fluya y de última el e-learning ahí es cuando funciona mejor.
consultores, claro, orientarlo al cliente. Bueno, acá es un poquito también ese paso, es ver si el cliente, la empresa, le vamos a decir cliente a la empresa que contrata y alumno sería, ¿no?, el que recibe la capacitación. Pero en ese punto, orientar a la empresa, cuando la empresa está abierta a eso, cuando el cliente está abierto a eso, es mucho más fácil llegar a un buen producto, porque ahí está todo. De hecho, el proceso de design thinking, si la empresa no está abierta a procesarlo, simplemente se hace un poco lo que decía William al principio, se desarrolla un contenido pedido por ellos y se imparte al alumno. Cuando hay un proceso de design thinking en el medio, uno se reúne previamente, conoce un poco del tema, de la ideología de la empresa, de los valores que quiere transmitir, de quién es el usuario final. Entonces, ahí realmente participamos de un proceso de design thinking. Si no, es un proyecto por encargo que se desarrolla y se entrega, ¿sí? Y quizás es un muy buen proyecto y funciona, pero no estamos teniendo este proceso del empatizar y de definir y de cumplir con todos los pasos del design thinking. Decíamos recién de estas etapas, y la etapa de empatizar, que la fuimos nombrando sin haberla dicho tanto o sin haberla explicado tanto, tiene que ver con esto, con estar en un diseño centrado en la persona y que podamos identificar los deseos y necesidades relevantes para el usuario. En este punto, y después nosotros les compartimos a todos los que se inscribieron en el PowerPoint, así pueden ver todo lo que teníamos de teoría, pero quiero avanzar bien en las etapas para que nos metamos en un proyecto de diseño de e-learning y entendamos esto que nosotros queremos plantear, que tiene que ver con un estadio intermedio entre lo que decía Fede y lo que dice William, me parece, y nosotros tenemos la suerte hoy de estar trabajando con empresas que hace un tiempo que ya vienen con nosotros y entonces están empezando a variar el foco y ya ahora el pedido viene, pero para analizar desde el usuario final y ya no desde el usuario o cliente empresa, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces la primera de las etapas de esta metodología, que es el empatizar, tiene que ver con esto de entender la necesidad, ¿sí? Y para entender la necesidad tengo que estar en el lugar del que va a tomar el curso, en este caso, porque la necesidad la plantea en principio la empresa, pero si yo veo esa necesidad de la empresa, veo, a ver, esta necesidad de la empresa, ¿cómo llega al alumno o cómo la persona que va a tomar el curso la puede aprovechar al máximo? ¿Sí? Yo le puedo mostrar el mismo contenido o le puedo decir el mismo contenido de distintas formas. Ahí está la innovación, el pensar fuera de la caja, el decir, a ver, yo quiero como empresa bajar este contenido, pero mi usuario final quiere lograr, no sé, independencia en realizar determinadas tareas. Entonces, yo le puedo bajar el contenido orientado a esa independencia y ahí estoy haciendo una cuestión de satisfacer las dos necesidades, ¿no? Por eso el empatizar es tan importante. En el empatizar hay mucha recolección de información, ¿no? Entonces, una vez que recolectamos la información que tiene que ver con estos usuarios finales, lo que viene es la etapa de definir, que es donde ordenamos un poco esta información que recolectamos, que fuimos viendo, y empezamos a analizar y entender qué cosas realmente son las que dan lugar a este reto que vamos a enfrentar, ¿sí? Que tiene que ver que cómo podríamos hacer para tal cosa. Y viene la frase nuestra, la frase de síntesis, donde vamos a colocar la carne en el asador, como decimos en Argentina, para que se resuelva, ¿no? Después de definir, viene la etapa de idear, y acá es donde la participación del equipo es fundamental, es sumamente importante, porque cuanto mayor número de ideas haya, mejores resultados vamos a tener.
todas las ideas en esta etapa del proceso de Design Thinking son bienvenidas. No hay ideas buenas o ideas malas, no hay ideas que sean mejores o peores, ideas ridículas, no. Todas las ideas están buenas para ser analizadas porque lo que hacemos es expandir y de ahí en más empezamos a, después de los brainstorming, diferentes herramientas que podemos utilizar, empezamos a ver cómo solucionar el problema que está teniendo nuestro cliente. Bien, y acá yo diría que deberíamos definir quién es nuestro cliente, o pensarlo en ese punto, quién es nuestro cliente, que era un poco el debate anterior, ¿no? Vale, tenemos... Aquí en este punto sumo lo que decía Laura en el chat, que es eso, que es cuando todos los miembros de los equipos, todo lo multidisciplinario se suma y ahí es cuando se enriquece, ¿no? Esta tormenta de ideas y demás. Bien. Y luego viene el prototipo. Cuando vamos a prototipar, lo que tratamos de hacer es de, como dice ahí lo resaltado, fallar rápido y barato. Porque si nosotros generamos una idea y la llevamos de nuevo a este usuario final y la podemos en ese punto testear con este prototipo, con esto que diseñé, que puede ser un dibujo, que puede ser una maqueta, que puede ser un storyboard, que puede ser decirle, mira, estos son los contenidos o estos son los recursos que vamos a usar en el transcurso de la formación. Antes de realizarlo, yo puedo fallar y no tengo un costo extra. Digo, no es lo mismo que yo decida hacer un curso de video learning de 3 horas con animación, con ilustración, con locución, etcétera, y que cuando llegue al usuario final no funcione, a que yo haga un prototipo y diga, esto sería más o menos así, dibuje o bocete un par de pantallas, le cuente al usuario final y ver qué pasa. ¿Sí? Esa opción o esa parte es el testeo, ¿no? Es comprobar si funciona el prototipo que nosotros generamos, encaja como solución para aquello que estamos planteando. No para aquello que estamos planteando, perdón, sino para aquello que fue puesto como problema para el usuario. No sé si hay alguien que quiera hablar, que siento. Sí, yo quiero decir algo que me pasa en la realidad y por ahí la comparto y capaz que a algunos otros colegas también les pasa lo mismo. Porque en empresa o también si el universo son alumnos, les cuesta la parte del prototipo. Piensan que, ¿y qué venimos acá? Cortar cajita, pegar glacé, ponerle brillo. Y en realidad para mí es sumamente importante. Ojo que tengo el chip de recursos humanos, yo sé, para no entender, no soy economista. Y es muy importante esta instancia, porque es la que yo llamo que es la del fracaso inteligente y el aprendizaje de calidad. Y esto en las empresas, organizaciones, instituciones, ONG, educativas, privadas o públicas, es un paradigma diferente porque no fuimos educados para eso. No fuimos educados para los cambios y no fuimos educados para el fracaso. Entonces, por eso digo que acá lo tomo, lo quiero poner en relieve porque es una instancia súper importante. No es solo hacemos una realidad simplificada para mostrar y testear después con el cliente, cuál es la idea que hicimos de manera honrada, pero tiene mucho mensaje subliminal importante. Ahí Iñaki te estaba asentando así con la cabeza, significa que le pasa algo parecido. Bien. 100% y más cuando nos adentramos quizás en culturas en las que fallar a veces no es una opción y hay que estar generando estos contextos para experimentar, y donde realmente tenemos que darle la mayor cuota de realidad a esto como para que después el gap no sea tan grande cuando uno esa misma iniciativa la va a vivir en el terreno real. Bien, gracias Iñaki. Bueno, acá Laura está descubriendo que es experta en Design Thinking, pero ella no lo sabía, nos dice en el chat. Qué bueno. Sí. Bien, Laura, te damos un aplauso, a ver cómo es acá, la reacción del aplauso en él. Puedo hacer acotación, hace años que yo trabajo en la parte pública o estatal, y
recorría todos los días las oficinas preguntando qué necesitan, qué te está pasando, qué es lo que te demora. Y después iba y le decía al diseñador, en ese caso era de nuevo sistema, mirá, lo urgente ahora es esto, dame algo, que se lo muestro. Se lo mostraba y me decían, sí, esto me sirve, listo, vamos andando con eso. Sé que para las empresas, o la empresa que en ese momento estaba, le ocasionaba no, porque ya queremos poner y venderlo, pero después lo he visto en que entregan, y hay que volver para atrás, y una vez que se migró fue todo un problema, fue toda una cosa que voy a decir, pero si era muy fácil, le preguntás, ¿funciona? ¿Te sirve? Vamos. Claro. Y con la capacitación, perdón, que me alargue, con la capacitación, después con los años, estando en mesa de ayuda, escuchar que me hacen preguntas de algo básico, y vos decís, ¿no lo aprendiste en la capacitación? ¿Qué pasó? Me tomo la libertad de decirle, ¿qué te costó aprender en el curso? No, era muy aburrido, no, era muy largo, entonces no llegué al final, no le presté toda la atención, y fui escuchando qué es lo que no les gustaba de los cursos o de las capacitaciones, entonces, como para poner el foco en la próxima capacitación. Exacto. Gracias, Laura. Y ya que estabas levantando la mano. Lo bueno de que no es, a mí me incomoda la queja sin contrapropuesta, sino que digo, lo bueno es que en el universo de alumnos, que es los jóvenes, con una nueva generación, trabajar esto es bárbaro, porque hay otra receptividad con esto, y uno también tiene un rol importante, pues estamos enseñando, entre comillas, pero estamos siendo facilitadores de un aprendizaje diferente al que fuimos por ahí otra vez formados nosotros, o en la andragogía con la gente en las organizaciones, que el aprendizaje es más quejoso, ¿no? Es desaprender para aprender. ¿Por qué ahora me dicen que tengo que cambiar como lidero si yo la lidero así hace 10 años y estaba todo bien? Entonces, es importante esta instancia del probar la realidad simplificada, testear, volver a iterar. Así es. Sí. Sí, antes había levantado la mano, igual me gusta siempre poder identificar a uno de estos enemigos del aprendizaje y poder realmente entender que el desaprender es parte de un skill que hoy en día hay que desarrollar, porque justamente a eso vamos cuando somos un formato más flexible. Y también pensando en lo que decía Laura, esto del primer producto viable, lo primero que uno puede entregar, bueno, como en realidad desde el agilismo se viene a responder tanto, en no quizás dar esa solución integral y ya cerrada, que entendiéramos nosotros que desde parte de la consultoría o del sector público, privado, pero que uno desarrolle como una propuesta de valor, y una propuesta nunca va a tener un verdadero valor si a fin de cuentas no tiene la etapa de empatizar bien, y para eso, más que pensar en perfeccionar un brief, sí lo que habría que pensar es en esta entrega constante y en ir iterando y que realmente las propuestas envuelvan la necesidad y el deseo del otro, y bueno, y uno puede imprimir como toda la impronta y el knowledge que traiga desde la organización donde trabaje. Bien. La idea es, en esto de que estamos hablando del Design Thinking aplicado al proyecto e-learning, vimos recién esto de cuáles son las etapas que tienen que ver con el Design Thinking, y básicamente siempre vamos a partir nosotros de definir un reto para resolverlo, ¿no? Siempre nuestros clientes lo que nos traen son retos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a invitar a salas pequeñas de Zoom que vamos a armar. Y la idea es empezar a trabajar con esta metodología aplicando, en principio, 3 preguntas sencillas. Y es que quiero que debatan en el grupo, porque la idea es pensar en un reto, ¿no? Y las preguntas van a ser, ¿qué te gustaría saber? ¿Cómo te gustaría aprenderlo? ¿Y qué resultados quisieras alcanzar con esos nuevos saberes? ¿Sí? Repito las preguntas, ¿qué te gustaría saber? ¿Cómo te gustaría aprenderlo? ¿Y qué resultados quisieras alcanzar con los nuevos saberes? Da igual, como queráis. No, yo lo que quería deciros es el resumen que tuvimos en el grupo, que tuvimos Claudio y Gustavo, ¿vale?
Vale. Y lo que llegamos fue ¿qué te gustaría saber? A la pregunta de qué te gustaría saber, nos retrotraímos de verdad hasta los años 80 y volvimos para acá. Entonces, ¿cómo hacerlo? Un análisis del todo, hacer abstracción en las partes, volverlo modular, por decirlo así, trabajar por partecitas. Al trabajar por partecitas, obtener un feedback constante, que es lo más importante con el usuario final. El usuario final o cliente es el que nos tiene que decir, sí, eso es lo que quiero. Sí, eso es lo que quiero, continuemos. O modificamos esto un poquito y lo modificamos. Y cierto, chicos, ¿no? Y para la segunda parte, ¿cómo te gustaría aprenderlo? Llegamos para hacerlo rápido, empezamos por un modelo terminado y luego explicar el modelo. Al revés, comenzarlo al revés. El modelo de lo que nosotros pensamos que es lo que tú quieres y luego explicarlo, mostrar el modelo final. ¿Cierto? Claudio, Gustavo, ¿qué quiere? ¿Qué me apoya? Gustavo, sí. Gustavo, te quedaste mudo, Gustavo. So, una de las cosas que comenté también en el grupo con cómo me gustaría aprenderlo. No sé, yo recuerdo de chico que mis viejos siempre me enseñaron desde la práctica y después quizás iba a la teoría. Entonces, no sé si está bueno el tema eso de aplicar primero una práctica y después con la teoría te das cuenta de lo que estás haciendo con la práctica. Y creo que el ejemplo más concreto que se dio hoy, esta tarde, en esta charla, es lo que dijo Laura Vera, que trabaja en la administración pública. Dijo, che, toda mi vida he aplicado entonces Design Thinking. Entonces, creo que está bueno a veces. De hecho, les comenté a ellos que yo la semana que viene tengo que dar una charla de metodologías ágiles, y había puesto un ejercicio de práctica al final, y ahora estoy pensando, che, primero lo puedo poner primero, porque creo que capaz que se acepta mejor el conocimiento así, o se asimila mejor. Bien. Han debatido mucho en ese grupo. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, Fernanda había dicho, y también en el chat Valentina quiere también compartirnos lo de su grupo. Bueno, yo rápidamente, pues la verdad que fue muy valioso con Federico, que hago como esta introducción porque es importante. Él termina hace poco, Federico no lo veo yo ahora, Federico, terminó hace poco del ámbito universitario. Entonces siente que tiene un volumen de enciclopedias encima, teorías, libros, y quiere saber cómo se ponen a la práctica. Yo ya la verdad les digo que he resonado tanto que yo estoy acá en Argentina, tengo ganas de cruzar Chile y ponerme a disposición de él. Porque quiere un aprendizaje. En su reto se propuso un siguiente reto, que tiene que ver cómo generar valor y aprender él para generar valor a las estructuras de negocio de empresas familiares. Ahí tiene algo como que lo inquieta, ¿no? y lo moviliza. Y quiere aprender de manera práctica, experimental, ¿no? Para poder aplicarlo. Entonces, realmente siento eso, ¿no? De que me parece que apuesta a un e-learning o una posibilidad de formación menos enciclopedista y más orgánica, por decirlo de alguna manera, y quiere lograr con ese saber, por eso digo que es muy resonante, porque es cambios estructurales, ¿no? Entonces, de cultura, piramidales, horizontales, autoridad, poder, interesante. Bien. Llámame que te puedo ayudar. No lo veo, Federico, llámame. Está ahí, se está haciendo así. Hasta ahora estos dos grupos han coincidido con poner mucho énfasis en la práctica, ¿no? Que es muy del design thinking esto el tiempo. Lo que decía Claudio hace un ratito me hace acordar un poco a uno de los proyectos que estamos manejando en este momento y que tiene que ver con eso. Nosotros, y acá por ahí quiero unir un poquito con lo que le contaba, lo que decía William al principio y lo que yo le contaba o respondía, y nosotros tenemos desde la empresa una bajada de este es el programa de estudio que necesitamos para los chicos, ¿sí? Estamos hablando de chicos entre 15 y 18 años y tenemos que enseñarle acerca del manejo de la economía.
Y cuando recibimos el contenido era definición de crédito, de tarjeta de crédito, de préstamo, de transferencia, muy teórico todo, ¿no? Y entonces ¿esto le va a servir al usuario? ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Y le dimos un poco la vuelta, si bien no tuvimos la posibilidad de ir a empatizar con el usuario final, sí pudimos armar como una especie de arquetipos de usuarios entre el equipo de trabajo, y dijimos, ok, presentemos esto de otra forma, arranquemos contando una historia, creamos un personaje, ese personaje va a vivir diferentes situaciones en las cuales estos elementos van a ir apareciendo. En la aparición de estos elementos vamos a bajar conceptos. Bien. Entonces, el curso, si bien el cliente me lo marcó con un contenido, yo le respeté el contenido, está completo, no se quitó nada, pero sí se bajó desde el punto de vista de decir, bueno, a ver, si yo soy una persona de 16 años, de bajos recursos, no tengo la obligación de hacer este curso, ¿cómo puedo engancharme para poder seguirlo y entender sobre esto? Y ahí empezamos con, bueno, a ver, contemos una historia, hagamos ejercicios, planteemos un presupuesto, que tenga una meta, que es a ver qué pasa con esa meta, qué pasa con los imprevistos, si trabaja, si junta el dinero, si no lo junta. Y está fluyendo un curso muy interesante, se está generando. Que es un poco lo que decías, Claudio, hace un ratito. Esto de, primero lo presento desde el ejercicio, desde ver, también esto es un poco relacionado con lo que es evaluar los saberes previos, ¿no? Para partir desde ahí con algunos conocimientos o conceptos nuevos. Pero en esto lo que quiero marcar es que no necesariamente voy a cambiar lo que me dice el cliente, sino que yo lo voy a pensar desde el usuario. Entonces voy a responder a las dos necesidades, a la que tiene la empresa que me está contratando y a la que tiene la persona que va a tomar el curso. A veces hay cursos que son, no sé, metodología para atender, o no sé, a ver, por hoy que tenemos tantos protocolos de COVID, y bueno, serán así, el protocolo es así, hay que seguirlo así, no puedo innovar mucho, pero en general me permite pensarlo de otra forma, ¿se entiende? Tenemos dos personas que querían hablar. Primero, Valentina, que habías puesto en el chat, no sé si querés presentar el caso de tu grupo. Bien. No sé si está Valen. A lo mejor no. Bueno, Sí. entonces... Hola. Hola, ahí te escuchamos. Sí, perdón. Bueno, nosotras en realidad fuimos 3 y tenemos a Lola y a Galia. Galia en realidad está con un emprendimiento, entonces ella nos planteó como reto cómo comunicar su emprendimiento. Y el emprendimiento es de productos de deshidratación del hogar. Entonces ahí pensamos en relacionar qué le gustaría saber con los 2 principios de los 17 principios de la ODS, el tercero que es salud y bienestar, y el número 13, acción del clima. ¿Cómo le gustaría aprenderlo? Quizá relacionándose con los emprendedores que están alineados a esos 2 principios de la ODS, y de qué manera lo podría hacer haciéndolo a través de las redes, los que están adheridos al Pacto Global y a esos 2 principios. ¿Cuáles son los resultados que querría tener? Es cómo miden ellos su sustentabilidad, ¿sí? O realmente la alineación a esos 2 principios. Bien. Súper avanzado. No te escuché, perdóname, Vale. Súper avanzado, me anoto en ese curso. No, bueno, fue como una idea, tengo que ver cómo nos sale. Sí. Okay. Bueno, gracias, Valen. Después tenemos a María, que estaba ahí con la manito levantada. Ok, escuchamos. Sí, hola, bueno, yo una participación muy cortita, quería decir más o menos, me tocó trabajar con Claudia. Bueno, ¿qué nos gustaría aprender?
habíamos hablado de 3 temas, pero después, bueno, solicitamos un poco de ayuda con Cristian y, bueno, definimos un tema específico que va tema sobre agilidad, ¿no? ¿Cómo te gustaría aprenderlo? Bueno, de manera vivencial, con mucha práctica, con contenido teórico, con humor y juegos, y muy dinámico. ¿Y qué resultados te gustaría lograr? Pues bueno, integrarlos al mindset, o sea, permearlo a nuestro cuerpo, y ahí al final hubo como una especie de confusión, porque yo entendía como que las preguntas iban dirigidas como que si el usuario final fuésemos nosotros, pero Claudia lo entendió como que si fuésemos los que vamos a elaborar el curso, ¿no? Entonces, bueno, pero por una razón o por la otra, ella, mucho el resultado que quiere es que ya lo tenga listo para publicar el curso. Entonces, esas son nuestras respuestas. Okay. Muy bien, genial, gracias. Y Rafael, ¿también querías aportar algo? Que habías levantado la manito. Bueno, después, si Rafa quiere, de vuelta nos avisa. Avanzamos entonces. Avanzamos. No pasa nada, Rafa. Ok, están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Perfecto, entonces decíamos que eso tenía que ver un poco con el empatizar con nuestra audiencia, ¿no? El saber qué le gustaría saber, más allá de que nos baje la empresa, el concepto, cómo le gustaría aprenderlo en forma práctica y qué resultados quiere alcanzar. En función de eso, aplicando todas las etapas, vamos a empezar con la de empatizar, y una de las herramientas importantes para empatizar es el mapa de empatía, que seguramente muchos lo conocen, y que tiene que ver con entender qué oye, qué dice y hace, qué ve, qué piensa y siente, cuáles son los esfuerzos y los resultados que espera nuestro usuario final. Bien. Y acá de nuevo pensamos en el usuario final, que es quien va a tomar el curso, ¿no? Porque acá es donde más a veces hay contraposición entre lo que nos dice nuestro cliente y lo que pasa en quien realmente después realiza el curso. Porque quizás nuestro cliente, la empresa, lo que nos dice es: queremos enseñar tal o cual cosa. Pero mientras tanto, ¿qué piensa el usuario? Un curso más que es obligatorio, que lo tengo que hacer fuera de horario de trabajo. Mi horario laboral. Implica más tiempo. Oye que sus amigos que ya lo hicieron se quejan porque es largo, porque es aburrido, pero su jefe le dice que si no lo hace va a perder, no sé, posibilidad de subir un puesto o a otro puesto. Ve en su entorno que los que hicieron el curso no sumaron nada o no cambiaron ninguna actitud, o sí, digo, yo estoy poniendo cosas negativas, pero pueden ser, hay de todo, ¿no? Entonces, este mapa de empatía es aquello que me pide a mí el cliente, lo trato de ver desde el usuario. ¿Para qué? No para cambiar lo que me pide el cliente, sino para ver cómo se lo muestro al cliente, para que esto que yo voy a diseñar desde mi proyecto de e-learning esté alineado con todo eso que está pasando en la cabeza de la persona o en el entorno de la persona, ¿bien? Esto que yo decía recién de los conceptos económicos del curso que contaba, ¿no? Los conceptos van a estar igual, pero yo los voy a plantear desde una situación real. Contamos una historia, usamos storytelling ahí y decimos, ok, vamos a empezar con esta historia de una persona que tiene que ver con un arquetipo de las personas que van a tomar, muy parecida a las personas que van a tomar el curso. Eso es lo que creemos en función del estudio que hicimos. A ver, ¿qué le suceden a estas personas? ¿Qué hay en su entorno? ¿Qué dicen sus amigos? ¿Qué pasa con su familia? Y sobre eso construimos después el contenido. ¿Qué es el que el cliente nos pidió? Pero que está empatizado con la necesidad del usuario. Quizás el cliente lo único que necesita es bajarle los conceptos. Nosotros fuimos un poco más allá digo, doy este ejemplo porque es uno que me parecía
interesante ahora porque no tiene que ver con algo obligatorio o algo mandatorio de una empresa, ¿no? Pero lo hacemos como proceso general. Digo, nosotros fuimos un poco más allá y decimos, ok, tenemos que bajar todos estos conceptos, pero ¿de qué manera le damos vuelta a los conceptos para que además de estar en la cabeza y de ser asimilados por nuestro usuario final, que son estos chicos que van a recibir el curso, eso sea interesante, lo puedan llevar a la práctica, les quede como un aprendizaje realmente valorado? ¿Se entiende? Ese mapa de empatía que muestro ahí, el que piensa, siente, es pensar en todo, ¿no? ¿Qué es lo que lo motiva? Nosotros pensábamos cuando planteábamos este curso que a los chicos de esa edad les motiva mucho lo que son juegos. Entonces, además de tener toda una historia que los pone en contexto y que los hace sentir en su espacio, los resultados que tienen de decisiones que van tomando son gamificados. Suman pesos o restan pesos, porque como es educación económica, y entonces van a tener que llegar al final de todo el recorrido con una cantidad de dinero en función de una meta que se plantearon. No sé si estoy siendo claro en este punto, o si alguien quiere comentar algo. Yo te sumo un comentario del chat. Nicolás, que dice, me parece que para empatizar sería mejor preguntar qué les gustaría hacer, o bien qué dolores les gustaría minimizar, o qué ganancias incrementar. Y a partir de ahí se puede avanzar mejor con los otros pasos del Design Thinking. Respecto de esto, yo creo que esto que plantea Nico es un poco la parte de abajo del mapa de empatía que habla de los esfuerzos y los resultados, ¿sí? O sea, cuáles son sus miedos, qué es lo que teme. Eso serían como decía, qué dolores le gustaría, exacto, qué dolores le gustaría minimizar, está todo ahí expresado en esa parte, y qué ganancias incrementar está expresada en el mapa de empatía en la parte de los resultados. Y también... Eso, Nico, se hacía referencia a eso. Sí, y perdón, vale, para variar que nos pisamos, como hacemos, hablando, queremos hablar al mismo tiempo, y también, Nico, cuando definís, digo, esta es una herramienta, pero cuando definimos el reto, en las primeras 3 preguntas, que también tienen que ver con la empatía, también va a salir esto de qué es lo que quiere minimizar, porque es qué quiero lograr con estos saberes. Quiero dejar de estar trabajando en el supermercado para poder tener un trabajo que me permita ir a la universidad. Ejemplo. Bien. No sé si... ¿Más? No. Bueno. Una vez que hicimos la investigación de todo esto, tenemos que definir, ¿sí? En esto, como veíamos antes, es pensar todo esto que fuimos recabando. Lo que nos pasaba en este ejemplo que yo contaba recién es, primero pensamos en todo esto, las características de los chicos de este país, qué es lo que les pasa cuando tienen esa edad, qué situaciones o qué decisiones tienen que enfrentar, y las fuimos ordenando y acomodando para poder establecer este contexto y crear esta historia. Hay que tener en cuenta acá lo que decía William al principio. Nosotros tenemos un cliente que es la empresa y diseñamos para ellos, pero el producto final lo va a consumir otro cliente. Entonces, este trabajo que estamos haciendo en el medio del Design Thinking, lo hacemos dentro de nuestro equipo en WebDoor, lo presentamos al cliente, lo validamos, lo volvemos a tocar. No podemos ir al usuario final, pero sí tratamos de hacer todas las iteraciones necesarias para poder definirlo correctamente. Bien. Y la idea es llegar a la construcción del reto, porque cuando tenemos el reto podemos entenderlo, ¿no? Cómo encararlo. El estudiante, el usuario, desea o necesita una manera de encontrar un trabajo que sea más rentable porque quiere ir a la facultad. Entonces, ¿cómo le planteo yo estos saberes para que eso le resulte? Por ejemplo, le puedo generar un curso de marketing digital.
Una cosa es mostrarle herramientas, y otra cosa es decir, a este mismo curso le doy una validación por una institución y le genero un proyecto de pasantía para que aprenda. Y de ahí lo plantea desde otro lado, ¿sí? La raíz del problema se ataca de otra forma. ¿Se entiende lo que quiero decir? Asumo que sí. Una vez que definimos, empezamos a idear. Y acá es esto que hablábamos de la lluvia de ideas, pensar fuera, el famoso pensar fuera de la caja, ¿no? Todas las ideas son bienvenidas. Nosotros arrancamos la historia esta desde que se quiere comprar un celular hasta decir, bueno, no, en realidad quiero ahorrar para ir a la universidad porque si no voy en lo actitudinal solamente a la compra impulsiva de un objeto o de lo que es inmediato, cuando en realidad por ahí quiero bajar algo de actitud. Bueno, analizar todas las ideas son bienvenidas, ¿sí? En el equipo acá éramos 10 personas tirando ideas desde la más normal o común a la más loca. Todas fueron evaluadas y la idea de la metodología de Design Thinking es creer lo que no existe, ¿sí? Es tratar de hacer algo diferente. Hay un ejercicio que se suele hacer, que es decir, bueno, a ver, pensemos en auto, y si yo ahora le empiezo a preguntar a todos los que están conectados, seguramente todos pensaron en cosas diferentes, ¿sí? Porque yo dije autos como genérico, y alguno habrá pensado en su auto, alguno habrá pensado en el auto que quiere tener, el que quiere cambiar, etc. Bien, la idea es pensar en cosas distintas y crear algo que no existe. Vamos a prototipar. Nico levantó la mano. Sí, Nico. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian, recién cuando te escuchaba, hay un punto que no logro conectar, en el sentido de que, vos comentabas, no podemos ir hacia el usuario final. Digo, si ustedes tienen su equipo conformado por 10 personas, arman el brainstorming y demás, pero digo, si el design thinking se trata de incorporar al usuario final al proceso de diseño, y ustedes me están diciendo, no podemos ir al usuario final. En este cliente en particular, a ver, te cuento por qué. En el ejemplo específico en el que estoy dando, nosotros estamos trabajando desde Argentina, vale, en España, con un cliente que es de Honduras, ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos con nuestros referentes en Honduras, que están a cargo de, algunos son los que nos encargaron el trabajo y otros son referentes que llegaron para poder hacer estas validaciones que decimos, pero no podemos ir al campo, porque no hemos viajado a Honduras y nos hemos incorporado en un espacio de contexto para poder valorarlo, ¿sí? Tiene que ver con eso en este ejemplo en particular que estoy dando. En otros ejemplos o en otros casos, sí podemos hacerlo. Diseñamos para una empresa algún curso en Argentina o en España y estamos con la posibilidad y fuera de la pandemia y demás, nos llegamos y lo que hacemos es hacer una inmersión dentro del contexto para poder entender y hacer ese proceso de empatía en ese punto. ¿Se entiende, Nico? Tiene que ver por ahí con el ejemplo. A lo mejor yo en mi cabeza tengo lo del ejemplo y por ahí no lo transmití correctamente. No, está bien. El punto es, cuando escucho no podemos llegar al cliente, obviamente que hay un porqué. Lo que pensaba es, digo, cuando nosotros, al menos en nuestro grupo, conversábamos justamente el punto de cómo aplico el design thinking en el e-learning, y digo, de qué manera justamente si las personas están, no puedo acceder a ellas, pero sí tal vez online, de qué manera las puedo sumar al proceso utilizando una plataforma. Sí. Es un poco ahí lo que me... Correcto, es correcto. Cuando trabajamos para una empresa, lo podés hacer porque podés convocar equipos, podés pedirle al cliente que te colabore en eso. En este punto, nosotros sabemos cuál es el arquetipo
pero la G es una formación no formal que va a estar fuera de cualquier programa y que el que quiere puede sumarse o no a tomarla esa formación. Entonces, hoy por hoy yo no puedo, no sé, no tengo a José, Pedro, Ana, Laura que van a tomar la formación o que son parte de. Entonces, sí lo que tengo son referentes que la fundación me pone, personas que tienen medianamente el mismo estado socioeconómico, que tienen la misma edad y que pueden tener los mismos intereses que el público que ellos estiman que va a acceder al curso, y sobre eso empatizo. Bien, Ok. pero tiene que ver Bien. con eso. Si no, sí voy al público y tengo esto, digo, hago un Zoom, genero entrevistas por teléfono, una videollamada por WhatsApp, y puedo entrar a hacer todo eso, pero en este caso el público está definido como un público genérico, entonces lo que busco es una muestra, un focus group, y sobre eso trabajo. Bien. No sé si Bien, con... en otros casos utilizás, digamos, estos últimos procedimientos que has mencionado. Exactamente. Bien, perfecto, gracias. De nada. Gracias a vos, Nico. Héctor, ¿también querías hacer una consulta, un comentario? Y un comentario, buenas tardes a todos. Buenas No sé, Cristian, si pudiéramos regresar a la diapositiva anterior, porque me hizo un poco de ruido un concepto y no me hace mucho sentido. A ver. Y lo repetiste un par de veces cuando comentas que Design Thinking tiene como objetivo crear algo que no existe. Fíjate que en esta parte no necesariamente estoy de acuerdo al 100% por lo siguiente. Considero que más bien esta metodología tiene como objetivo utilizar y aplicar cosas que muchas veces ya existen, ya están, pero que nosotros, por el error de querer hacer lo que le gusta al diseñador o al director o a quien está encargando el curso, generamos propuestas no pensando en el usuario final. Creo que precisamente, desde mi punto de vista y mi experiencia, un error es necesariamente crear algo que no existe. Es decir, como voy a crear algo novedoso, que aplique a determinado entorno, a determinadas personas, cuando haciendo uso de este dicho, lo más sencillo en ocasiones es lo mejor. Y hay cosas que ya están, pero que no se ven integrado. Cosas que inclusive hay que quitar, por ejemplo, de un curso, o limpiar una interfaz, por ejemplo, o mejorar algunas instrucciones, pero no es que no existan, sino que realmente no las integramos o no las utilizamos por querer precisamente idear algo que no existe, y nos vamos a soluciones mucho más allá de lo que realmente se ocupaba. No sé si me explico. Sí. A ver, el universo del e-learning es infinito. Digo, nosotros nos pasó en estos 19 años encontrarnos con millones de situaciones. Muchas tienen que ver con esto que vos decís, con cursos que quieren poner todo y que en realidad hay que limpiarlos y hay que decirles, el curso no puede durar, un ejemplo que di hace un ratito, 1 hora y media, 2 de video learning seguidas, porque nadie lo va a ver, porque no es una serie de Netflix que te enganche, por ejemplo. Sí, son conceptos y conceptos y conceptos, entonces lo que hay que hacer es limpiarlo, acomodarlo, ordenarlo y demás. Pero hay otros casos en los cuales el usar lo que ya existe hace que el público no se enganche. Y eso tiene que ver un poco con lo de empatizar. Por eso, esto del crear lo que no existe, a lo mejor en la pantalla hay cosas que tienen que ver como con síntesis que uno va haciendo, pero está planteado está pensado hacia este punto de empatizo y según el cliente puedo mostrar lo mismo desde otro lugar. Entonces creo algo que no existe, porque el que existe a lo mejor es el PDF normal que le bajo. Y ese PDF lo puedo crear desde otro lado, transmitiendo lo mismo, pero con otra cosa. ¿Se entiende? Innovar en la metodología de presentación, digamos. Sí, ya entendí el concepto al que ibas con esta frase, sí, de acuerdo. Gracias. De nada. A mí me gustaría agregar algo que tiene relación lo que dice Cristian, inclusive, y se ha visto mucho en el ámbito organizacional, y adhiero a crear lo que no existe porque el enlatado murió el siglo pasado. O sea,
esta herramienta lo que da es esa oportunidad, ¿no? De hacer propuestas de valor a medida. A medida de la empresa, no hay una empresa que tenga una cultura igual a la otra, a medida del universo académico. Creo que eso es lo que suma valor. Lo otro, y estoy cansada de verlo, y lo vimos, y creo que muchos que estamos de esta generación, post 40 lo hemos visto, que hay muchas formaciones de esas enlatadas, donde no percibíamos a los otros y comprábamos tipo receta, después no había transferencia en el puesto. O sea que en definitiva la gente tampoco mejoraba en su hacer. Gracias, Fer. Sí, esto que decís vos es un poco lo que nosotros siempre presentamos. A nosotros muchas veces nos pasa y nos dicen, ¿cuál es el catálogo de cursos que tienen? Ninguno. Webdoor, hace 19 años, o sea, en 19 años podríamos tener millones de cursos diseñados para vender, y todos nuestros cursos son a medida. Porque todos, digo, cuando empezamos no sabíamos que usábamos Design Thinking. Trabajábamos así porque nos parecía que era lo que correspondía, ¿no? Y después vimos y entendimos que esta era la metodología y que en realidad estábamos. Pero cuando empezamos desde el 2002 a esta parte, siempre y cada cosa que hicimos fue a medida de la empresa. Bien. Hablando de eso, justamente, así muy cortito, me hizo acordar a una actividad que preparé que fue también a medida, de una empresa que decía, pero si hacemos todo lo que tenemos que hacer, cumplimos con todo, pero la gente no cambió, no mejoró. Y una de las cosas que fue del momento de reflexión, los hice cocinar. ¿No? Les di una receta de cupcake que son sencillos, todos tenían los mismos ingredientes, los mismos delantales, la misma harina. Horrible. ¿Vieron lo de Nail It, por ejemplo, como una metáfora? Bueno, y todo decía, pero ¿qué falló? 1000 cosas pueden haber fallado, porque no hay receta para esto, ¿no? O sea, en cómo aprendemos y cómo tenemos que hacerlo. También tenemos que hacernos nuestro propio camino. Y por ahí venimos acostumbrados o educados a que siempre hay alguien que te dice cómo hacer las cosas, ¿no? Exacto. Gracias, Fer. Bueno, y había llegado a la etapa de prototipar. Pido disculpas que nos recontra fuimos del horario, 1000 disculpas. Por eso voy un poquito rápido y si necesitan después me esperan. En el prototipado muchos piensan que en el e-learning el prototipado solo es armar el storyboard y el storyboard lleva el diseño instruccional y en realidad puedo prototipar un montón de cosas en e-learning antes de llegar al storyboard. Que puedo prototipar desde el nombre del curso para ver si llega o no al usuario final, desde cómo presento el temario, de pensar cuáles van a ser los recursos, de si voy a diseñar con ilustraciones, con vectores o con imágenes, si voy a hacer videos o no voy a hacer videos. Digo, hay un montón de cosas, todo lo puedo prototipar para poder ir y testearlo con el usuario. Que, por ejemplo, nos pasaba que, y sigo con el mismo ejemplo porque para que podamos hilarlo, ¿no? Este curso que estamos diseñando tiene tutoría online. Entonces, nuestra primera pregunta fue, ¿y cómo es la conectividad? Ay, no sabemos, por ahí no es tan buena porque los chicos son de condición media baja, no tienen wifi, entonces dependen del celular y a veces... Entonces, digo, la tutoría no puede ser el recurso fundamental que voy a utilizar. ¿Se entiende? En el prototipado que hicimos, todo aquello que tenía que ver con esto fue cambiado por otro elemento. Fuimos a otro espacio. Esto es el testeo del prototipo para ver si logramos la solución y como síntesis me gustaría entender esto, que cuando nosotros hacemos el proceso, en la parte de empatizar, lo que hacemos es entregar a nuestro cliente, de alguna manera, esto de decir, bueno, estas son las personas a las que vamos dirigidos, este es los intereses. La radiografía. ¿Perdón? La radiografía del público objetivo. Exactamente. Esto es lo que sienten, estos son sus dolores, como decía Nicolás, esto es lo que... Bien, en función de eso, armamos cuál es el punto de vista de este usuario final con esto que estamos generando, y desde ahí empezamos a tirar ideas, y lo que hacemos es
ver qué conceptos vamos a prototipar, ¿sí? Tomamos de todas las ideas que lanzamos, 2, 3, depende del proyecto, del envergadura del proyecto y demás, y vemos qué es lo que vamos a prototipar y cuál es el modelo de negocio de cada uno. Acá vuelvo a William y el tema de la empresa, ¿no? Y con esos prototipos, que es el producto mínimo viable a desarrollar, que es la etapa de prototipar, voy al testeo, voy al feedback con los usuarios o el focus group, o veo si puedo llegar a la empresa, en este caso, como decía hace un ratito, y voy a iterar. Y voy a ver si tengo que volver porque empaticé mal y no entendí a mi usuario, o si tengo que volver a definir alguna cosa, o si está bien empatizado, pero en realidad la idea no gustó tanto, entonces tiramos nuevas ideas. Digo, puedo iterar a cualquiera de las etapas, siempre a un costo bastante más económico que desarrollar todo un curso y que después ese curso no funcione. Bien. Bueno, yo agradecerles por la generosidad del espacio para intercambiar cómo lo venimos trabajando. A mí me da, es una de las herramientas que ya hace 2 años que me dan placer. Vieron que en el trabajo no todo es, por suerte soy una apasionada y trabajo lo que me gusta, pero digo, es una herramienta que la he usado para procesos. Yo hago todo lo que es transformación cultural y gestión del cambio en la organización, así que es maravillosísima para trabajar con todo esto que es tan abstracto, ¿no? Revalido la herramienta, nunca la usé en sistemas, si bien soy agilista, pero no usé nada en sistemas ni en un producto concreto, sí en servicios. También muy interesante el trabajo, el alcance que tiene. Entonces, agradecerle por el espacio y sobre todo también agradecerle el espacio, porque para mí el aprendizaje también es con otros. Entonces, acá en sala completa con el resto de compañeros, compañeras y colegas, también sus preguntas ayudan mucho a interpelarnos, ¿no? Así que agradecerle muchísimo a los dos por la oportunidad y sigamos poniéndole ficha a esta herramienta. Y hay otras también, pero esta es muy valiosa para lo abstracto y también para lo tan tangible como un producto. Exacto. Gracias, Fer. Muchas gracias a todos por sus testimonios y sus aportes. Fue súper enriquecedor. Bueno. Gracias a vos, Iñaki. Valeria, Cristian y a todos, muchas gracias. Eso te iba a decir, Silencio, no se te escuchaba. Bueno, muchas gracias y me retiro. Espero por mail Sí. Mandar, Sí. Si podés mandar el link de ustedes por el mail sería buenísimo, porque se borra de ese chat. Dale. Okay. Gracias, Brenda. Gracias, Claudia.